Hola, muy bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández. Bienvenido a este programa. Espero que estos programas que se editan con todo el corazón, que se hacen 100% bíblicos, les sean de edificación, de desafío, de consuelo, de visión, de exhortación, que le brinden a usted una expectativa, que tome conciencia de los tiempos que estamos viviendo, de que la palabra de Dios es antigua pero no anticuada y que estamos en los últimos tiempos, que estamos en la recta final para que Cristo de la gloria venga por su iglesia y que la iglesia del Señor debe estar preparada. Así que, mi amigo, hoy tenemos un nuevo tema, se llama la legalización de la droga. Vamos a tocar el asunto de la legalización de la marihuana, que poco a poco se va tomando fuerza en todas partes del mundo. Tomé algunos apuntes de el hermano Carlos Bascuñán de Chile, de la página Solo por Gracia. Me gustó mucho la claridad con que él trata el tema, lo puntual, lo equilibrado, y lo contextualizo aquí para el caso colombiano. Empezamos con nuestra base bíblica allá en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20 y verso 21. Que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Con esta base bíblica quiero empezar a tocar el tema sobre esa nueva incursión satánica, modernista del humanismo para destruir a la humanidad, especialmente a nuestros jóvenes y niños, con la legalización de la droga. Lo que se busca es que la gente se vuelva farmacodependiente de los psicotrópicos, porque estamos en la recta final. El diablo sabe que le queda poco tiempo y él trata de destruir a la mayor cantidad de seres humanos. Y con esta nueva revolución de pensamiento, con esta nueva evolución del pensamiento, como dicen algunos, pretende llevar a la sociedad un nuevo estatus que los va a conducir o está conduciendo a la ruina total. Recuerda que en los pasados programas hablamos cómo cayeron los imperios medo, persa, babilonio, el Egipto, el imperio romano, que fue el último gran imperio, y ahora cómo está cayendo lo que se podría llamar el imperio de la democracia, cómo está cayendo Europa, la modernización, la erosión cultural, espiritual y moral de Canadá, de Norteamérica, la explosión industrial de Indonesia, pero también el decaimiento moral de todos esos países. Hay una revolución, hay grandes cambios. La tierra gime con dolores de parto anunciando que Cristo viene, así que prepárate. Parece que el texto que predicó el gran profeta Isaías, que se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, hoy en día tiene una gran vigencia, porque si observamos la ambivalencia y el relativismo de los planteamientos que los hombres están haciendo a espaldas de Dios, los insistentes e incisivos reclamos que le vienen haciendo para legitimar, por ejemplo, el aborto, el casamiento de homosexuales, y ahora van con el asunto de la legalización de la droga y empezaron con el asunto de la marihuana. Y así poco a poco la sociedad que se llama progresista, que está en aras de cambio, actualizándose y modernizándose al contexto social y cultural del mundo, lo que están haciendo es encuadrándose para ir al despeñadero rumbo a la perdición eterna. Por ejemplo, como el mal llamado aborto terapéutico, que ha sido aprobado aquí en Colombia bajo ciertas circunstancias. Esa es la punta del iceberg, después vendrán por más. Eso es poco a poco para que la gente se asocie, se vaya, acostumbrando y se acostumbre al tema, y después ya no le prestan atención, ya entonces ellos pueden tomar decisiones y nadie va a protestar. Así es que trabaja el enemigo, o sea, repetir una mentira, hacerla parecer como verdad y cansar a la opinión pública para que la opinión pública se sature, y luego aparecen grandes expertos dando explicaciones
y dando razones científicas, filosóficas, políticas, culturales sobre el por qué es conveniente y por qué es bueno que se tomen tales medidas, como por ejemplo aprobar el matrimonio homosexual, el asunto del aborto terapéutico y ahora la legalización de la marihuana. Todo esto son principios, ¿sí? Dice la Escritura, son principios de dolor. Todo eso porque a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le dicen bueno, de acuerdo a lo que profetizó Isaías en el capítulo 5. Por eso, mi amigo, este texto de Isaías nos dice mucho, ya que siempre se consideró en el mundo el consumo de la marihuana como nociva para el desarrollo pues cognitivo y psicomotor de las personas que utilizan este tipo de drogas. Pero ahora salen expertos, tipos con diplomas y expertos en medicina y en psiquiatría y psicología y antropología y dando estudios y opiniones favorables. Porque son personas que odian la palabra de Dios, son personas que odian los principios de Dios y lo están derrumbando. Y los gobiernos que están bajo el espíritu del anticristo, bajo este espíritu neoliberal, que es el mismo espíritu del anticristo, bajo el nuevo orden mundial, que es la institución que ha creado el diablo para entronizarse dentro de muy pocos años o décadas. Por lo tanto, usted tiene que estar alerta cómo trabaja Satanás. Y esto de la legalización de la droga, especialmente el asunto de la marihuana, que es la más consumida, la droga más blanda que se consigue, simplemente quieren hacer que la marihuana parezca igual que una Coca-Cola, tomarse una taza de chocolate o una taza de café. No hay problema, porque es que el hombre odia a Dios, el hombre secular, el hombre humanista odia la palabra de Dios y a lo malo lo llama bueno y a lo dulce lo llama amargo. Pero recuerde que la Escritura dice en Isaías 5:20, ¡ay de aquellos! Ay de estos hombres tan inteligentes, tan capaces, pero tan ateos, tan enemigos de la obra de Dios. Por ejemplo, lo que se aprobó en Uruguay, se aprobó ya el asunto del consumo y venta de droga, aparentemente con rígidos controles médicos y de la autoridad competente, pero simplemente eso es un proceso. Y eso es un efecto dominó, después pasará a otros países y ya llegará su debido tiempo aquí a Colombia, aunque aquí ya se ha tocado esas cosas, se aprobó una dosis mínima y ahí poco a poco en todos los países tienen que entrar en la onda del modernismo, de la rebelión mundial contra los principios de Dios y el abandono total de los mismos. Por eso la cannabis activa, o conocida como la marihuana, es una droga y por lo tanto es un psicotrópico. Es decir, es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso de tal manera que trae consecuencias y cambios temporales. O sea, la marihuana es un psicotrópico que ayuda a salir de la realidad a las personas que consumen esas cosas. Entonces, por ejemplo, ellos tienen cambios en el ánimo, en el estado de conciencia, en su comportamiento, de acuerdo a lo que dice la Wikipedia, la enciclopedia Wikipedia. El consumo, cuando una persona se acostumbra a consumir marihuana, a largo plazo ellas empiezan a sufrir de ansiedad, sufren de psicosis, de depresión, también les dan trastornos de pánico, tienen pérdidas de memoria, impotencia sexual, deficiencia cognitiva, motricidad fina, sufren de abulia, apatía, de estupor y tienen una dificultad tremenda para prestar atención, o sea, llaman déficit atencional. Por eso, mi amigo, todo eso va contra el cuerpo y el cuerpo, si usted no lo sabía, este cuerpo, su cuerpo, fue hecho para que fuera morada del Espíritu Santo. Entonces, Satanás odia ese templo porque fue hecho para que la presencia de Dios morara en él y el hombre pudiera glorificar a Dios. Por eso usted fue hecho para la gloria de Dios. Usted no fue hecho para ser un eximio alcohólico. No fue para que fuera usted un excelente drogadicto o una persona que se inyectara drogas psicotrópicas. Usted fue hecho para la gloria de Dios. Satanás sabe eso. Lo que no sabe eso es usted. Y por lo tanto, por esos discos impíos que dicen una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar y rodar. Otros dicen, no, yo no nací con estrella, nací estrellado. Porque el diablo sabe que si destruye el cuerpo, la vida humana, la mente, está destruyendo lo mejor que hizo Dios en la creación, que fue a usted, al ser humano, a usted mismo.
Entonces, y como tenemos el germen del pecado, porque en tinieblas, en pecado, en maldad fuimos concebidos por nuestros padres. Entonces, por eso es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y no tiene ningún interés en oír, ni menos en acatar, y menos en obedecer la palabra de Dios. Por eso cuando se le predica el evangelio, pero no me interesa, yo tengo mi religión. Una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio de Cristo. La religión cualquiera la tiene, pero el evangelio de Cristo es solamente para aquellos que abren su corazón. Por eso dice, hay que predicar. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí la importancia que los predicadores, la gente que expone el evangelio, tiene que predicar la escritura como está. No como nos advierte el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas, y lo leo textualmente. En Gálatas capítulo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos, y está en plural, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo aclara, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, está bajo maldición, está bajo juicio de Dios. Y cuando un predicador cambia el evangelio de Cristo por el evangelio, por decir algo, de la prosperidad, el evangelio de la fe, el evangelio ese de la visualización, de la decretación, está bajo anatema. Así que mi amigo, dije, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando un predicador predica para que la gente diga, oh, qué gran mensaje, qué homilética, qué métrica, qué vocalización, qué puntuación, qué entonación, oh, qué gran predicador, y la gente lo aplaude y todo eso. Ese hombre está buscando el favor de los hombres. Cuando Cristo predicaba, cuando el apóstol Pablo predicaba, cuando los hombres de Dios han predicado, la gente se enoja, la gente maldice. La escritura dice que cuando Cristo predicaba, crujían los dientes y la gente quería matar. Y por eso Pablo fue perseguido, encarcelado, acechado, fue emboscado, fue azotado, fue apedreado, murió tremendamente enfermo, llevó una vida muy difícil, que nada se parece a la gran vida que se dan algunos supuestos siervos de Dios, ungidos de Dios, que no van a determinada parte a predicar si no les ponen limusinas, si no les mandan pasajes por avión, si no les ponen secretaria, suite con aire acondicionado, transporte en la puerta, etcétera, etcétera, frutas y agua especial tratada para ellos porque son los ungidos. Ellos sirven es para agradar a los hombres y predican grandes conferencias que motivan a la gente, pero que no traen cambios de vida que produzcan santidad. El diablo sabe eso, entonces trabaja por un lado internamente en la iglesia para que la iglesia se vuelva hedonista, busque el placer, la comodidad, el buscar siempre las cosas materiales. Y por otro lado buscan la parte externa a través de las autoridades legalmente constituidas, que son autoridades puestas por Dios, pero que tienen libre albedrío y pueden servir a Dios como Dios manda en su palabra, o pueden servir a sus intereses egoístas y servir de paso a Satanás sin que ellos se den cuenta. Y por eso se dan casos como estos y se van a seguir viendo intentos jurídicos paso a paso, año tras año, de tiempo en tiempo, donde salen proyectos para legalizar la droga. Esto simplemente después vendrá la legalización de las anfetaminas, del crack, de la coca, etcétera, etcétera. Eso es cuestión de tiempo con el paso de los años. Poco a poco es el sistema del nuevo orden mundial. Ahora, miren lo que dice Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La pregunta de hoy es, ¿por qué quieren legalizar la marihuana? ¿Por qué algunos necesitan de la marihuana y reclaman sus derechos a consumir libremente marihuana? ¿Qué se está moviendo? Y según los expertos en estupefacientes, la marihuana
produce alucinaciones, lo que hace que la gente quiera escapar temporalmente de su realidad. O sea, los pone en una nube falsa, en una sensación de paz, de tranquilidad. Y como decía en los años 60, cuando ingresó con fuerza el movimiento hippie a través de la juventud norteamericana, ese fue el primer intento mundial para que la gente aceptara masivamente el consumo de la marihuana, desde los años 60. Hace ya 50 años prácticamente que empezó este movimiento, y ya estamos hablando que hay países como Uruguay, Chile, Colombia, que ya admiten hasta 12 mínimas, y otros ya están hablando de la aprobación del consumo de marihuana como medio terapéutico. Simplemente disfrazan la cosa para ir avanzando jurídicamente hasta que después, así como pasó con la legalización del trago y del licor y del cigarrillo, del tabaco en Norteamérica, así poco a poco, y mire los resultados nefastos. ¿Cuántas veces usted frente a su televisor se siente adolorido, le da rabia de ver que un hombre borracho al volante de su carro atropella, asesina, despedaza a una familia y simplemente lo dejan libre? O él simplemente toma la arrogancia, no hago prueba de alcoholemia, y las autoridades, a mí me da tristeza, impotencia de ver a la policía rogándole a un borracho, por favor hágase la prueba de alcoholemia. No me la hago, como pasó con un periodista, que no recuerdo ahorita en qué parte del país es, pero que sí alcancé a medio ver la noticia. No se quiso hacer, o sea, el ciudadano hace lo que quiere, y la policía no puede actuar con contundencia porque le están violando los derechos al ciudadano. ¿Por qué? Porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así es sencillo. En esa situación estamos rumbo a la destrucción de la sociedad. Con el paso de los años veremos las consecuencias más funestas de las que estamos viendo ahora. Ahora, la gente que consume marihuana, pues al tener esos minutos de consumo, ellos experimentan otra realidad, o viven en un mundo falso. Y muchos cultivan esto para ellos escapar de la realidad. Por eso, más que todo en el mundo de las artes plásticas, pintores, actores, músicos, titiriteros, escritores son consumidores de marihuana, para ellos poder inspirarse y coger sus musas y plasmarlas en los lienzos o en el papel con sus grandes poemas. Ahora, el problema del hombre, para que necesite los psicotrópicos, la droga, la cocaína, la heroína, la metanfetamina, el crack, la heroína, el bazuco, la marihuana, el cigarrillo, el alcohol, todas esas son drogas. Es porque el hombre es un ser espiritual. Por eso usted no ve en el reino de los gorilas. Si nosotros descendiésemos de los gorilas, ¿por qué los gorilas en el África o en la selva colombiana, en la Amazonía colombiana, por qué los micos y los gorilas allá en las selvas del Congo, los lomoplateados, no tienen problemas de drogadicción? Ellos no andan consumiendo droga. Si nosotros descendemos de ellos, entonces ¿por qué nosotros, si supuestamente hemos evolucionado y las cosas evolucionan para bien, nos estamos degenerando mientras ellos conservan sus mismos hábitos alimenticios y costumbres sociales que tienen, y no acuden ni al alcohol, ni al tabaco, ni a la marihuana, ni ninguna de esas cosas? ¿Será que ellos son más inteligentes que nosotros? No, mi amigo, es que usted fue hecho a la imagen de Dios. Usted es un ser espiritual, usted tiene conciencia. Usted sabe qué es lo bueno y usted sabe qué es lo malo. Y por eso el hombre no puede llenar ese vacío de Dios que hay en el alma suya, porque el pecado quitó la presencia de Dios, la coartó y lo puso en contacto con la maldad. Por eso el hombre no se llena con nada, bro. Te vea este fin de año, rumba a diestra y a siniestra, y no termina el año y empiezan los carnavales, que la feria de aquí, que la fiesta de no sé qué, la fiesta que patronales de tal pueblo, de tal ciudad, y invitan, y todo el año es fiesta, rumba, cigarrillo, trago, prostitución, y la gente no se cansa. O sea, el pecado no se detiene. Solo se detendrá el pecado en tu vida cuando tú aceptes a Cristo como Jesús y Salvador. Solo Jesús puede hacerte libre del poder de la droga y de los psicotrópicos o de las cadenas de la heroína o de la cocaína, si te arrepientes y tomas la decisión sincera de venir a los pies de Cristo, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si quieres ser libre, reciba a Cristo como Señor y Salvador y verá que el Señor rompe esas cadenas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es para ti, eso es una bendición.